Señoras y señores, bienvenidos nueva vez a la opinión de Roberto Payano. Si continúan suscribiéndose, compartiendo, comentando, dando like, activando la campana de las notificaciones, se le agradece. Bienvenidos todos. La opinión con Roberto Payano. Solo una comparación de opiniones. Mis opiniones no son definitivas. Quiero acusar recibo de sendos documentos que nos ha hecho llegar a la opinión de Roberto Payano el doctor Fidel Soto, un prominente dominicano que se refiere a la genialidad del ministro de Educación, del Ministerio de Educación en la República Dominicana, encabezado por el doctor Roberto Fulcar. Bueno, don Fidel Soto escribe para todo el pueblo dominicano un artículo titulado El retorno de un ayer. En recuerdo y homenaje a los maestros que engrandecieron y engrandecen la dignidad del Ministerio de la Patria, y en repudio al ministro Roberto Fulcar, con aprecio y reconocimiento a Ibelice Prats Ramírez, Darío Solano, Fran de Sueza Fleury, Jacobo Moquete, Zoraida Heredia, Josefina Padilla, Carmen Salcé, Daisy García y Jesús de la Rosa. Y a todos y a todas los integrantes del movimiento renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lucharon por la dignidad, el patriotismo y contra la injerencia extranjera. Como decía Juan Bosch, la historia no es solo un relato de lo que pasó, sino también y sobre todo un espejo de lo que va a pasar. Cita el mismo don Fidel Soto. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, declaró que los contenidos en los cuadernillos del sexto curso de la primaria dominicana en este año escolar, distribuidos por ese ministerio, no reflejan el criterio de esa dependencia del Estado. Los cuadernillos los donó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Esta situación me lleva a recordar aquel episodio ocurrido en el primer periodo de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, 1966-1970. En ese entonces, el ministro de Educación, Víctor Hidalgo Justo, trató de imponer algo muy parecido a lo que hoy hace Roberto Fulcar. ¿Y en qué consistió? Fue a través de la agencia misma internacional de desarrollo, AID, organismo sustituido en Estados Unidos con el nombre de USAID, la AID de los Estados Unidos. Estaba en su apogeo la agresión del Pentágono contra el heroico pueblo de Vietnam, y se pretendía alinear a los jóvenes de América Latina en contra de la resistencia del Frente de Liberación de Vietnam del Sur, conocido como Vietcong. Se diseñó un plan que se puso en práctica en el 1968 bajo el régimen de educación diversificada, con la aparente intención de un tipo de educación que incluyera cierta tecnificación con sentido vocacional. Se escogieron 2 liceos secundarios para su aplicación en un denominado plan piloto: el Unión Panamericana en Santo Domingo y el Gregorio Luperón en San Juan de la Maguana. Pero al estudiar los contenidos, la profesora Ibelice Prats Ramírez descubrió que los mismos hacían referencias al cultivo de arroz en el delta del Mekong y de las atrocidades que supuestamente hacían los del Vietcong contra los campesinos vietnamitas, cuando la realidad era que los invasores eran los que actuaban criminalmente, tal y como ocurrió en la aldea de My Lai, quemada con napalm
por los marines norteamericanos, asesinando a más de 500 aldeanos. Ayer se desprestigiaba al pueblo de Vietnam. Hoy se hace lo mismo contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y lo más grave, adoctrinando a los niños de primaria con propaganda mentirosa del señor Carlos Sánchez Berzain, ex ministro de Defensa del gobierno derechista boliviano, encabezado por el corrupto y criminal Gonzalo Sánchez de Lozada, desplazado del poder por el Movimiento al Socialismo y Evo Morales. El Comité Central de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, UER, y el profesorado patriota enfrentaron y movilizaron al estudiantado, pudiendo detener la pretensión del gobierno balaguerista y la AID. Doña Ibelice Prats, en ese entonces dirigente del PRD de la República Dominicana, y quien nunca profesó ideas comunistas, se armó de coraje y valor nacionalista para impugnar la violación e intromisión de los intereses geopolíticos en el currículum de la educación y la instrucción pública en nuestro país. Sin embargo, ahora un resentido comunista del pasado, Roberto Fulcar, se convierte en instrumento de una agencia internacional, violando los principios de la Constitución Dominicana de respetar la soberanía y la autodeterminación nuestra propia y de los pueblos hermanos. Es necesario que los sectores democráticos y progresistas luchemos contra estos planes imperiales y exijamos la destitución de este señor, así como el abandono de esta política de sumisión y entreguismo. Termina la declaración de don Fidel Soto. Muchas gracias.